¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Disculpen, pero está bien lenta la conexión hoy y estoy intentando que ingresen, pero me parece que no se puede porque hace rato que llevan varios uniéndose y no. Buenas noches, Daniel. No, Edgar es, ¿no? Edgar Villaseca. Buenas noches, profesora. Con respecto a eso, sí, al parecer está habiendo problemas con la plataforma. Ya desde la primera clase han venido surgiendo esos problemas. Sí, qué pena que estemos así con estos problemas, porque hasta ahora no tengo que estar a cada rato clicando y veo uniendo, pero como que no terminan de unirse y no sé qué más hacer. Buenas noches, Wilman, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. Ya estamos ya bastante, 20 ya somos. Sí está funcionando, solo que demora un poquito hoy día. Voy abriendo la... Sí, inclusive los links de acceso no los han subido. Se está entrando por otro medio. ¿Así? Mm, O en todos lados hay estos problemillas de conexión, hay que tener paciencia. A ver, voy a abrir también la lista. Y por ahí ya se me desconectó alguien, ¿ve? Estaban y se van, vienen y se van, o sea, es la conexión. Hay que tener paciencia. Vamos a tomar la lista y luego volvemos así a... Ya ustedes saben que me avisan. A ver, Barrientos, Barrientos. No, todavía no está Barrientos, ¿no? Elen Cabral. Presente, profesora. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Elen. Alistair Cayusani, Daniel Carrasco. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Karina Dávila. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás, Karina? Janet Durán. Ahí está, ahí. Buenas. ¿Cómo estás, Janet? Buenas noches. Ella está también siempre desde temprano, ¿no? Richard Guamán. Ahí ya, ahora sí, ya siempre pongo todas las pantallas posibles para poder estar. ¿Quién era? ¿Quién fue? Ay, se me fue. Estaba cambiando. Richard Guamán, ¿cómo estás? Buenas noches. Se me fue por otra. ¿Qué tal? Wilman. Ahí está también Wilman. Buenas noches. Ahí está presente. Yendi Huasco. Buenas noches, profesora presente. ¿Qué tal? Buenas noches, Yendi. Marisol Malki. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Marisol. Blanca Marín. Presente, profesora, buenas noches. ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches. Silvia Mego. Buenas noches, profesora presente. Buenas noches, Silvia. Yadira Montenegro. Buenas noches, profesora presente. ¿Qué tal? Buenas noches, Yadira. Joana Nunayaye. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches, Joana. Claudia Focori. Desiree Cifuentes. Buenas noches, profesora. Presente. Buenas noches, Desiree. Gianmarco Simón. Ah, Focori está. Profesora Buenas presente. noches. ¿Cómo estás? Ahí está Gianmarco también. Muy bien, Gianmarco y Claudia Focori también. Buenas noches. Ya leí tu mensaje. Tatiana Turpo. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Tatiana. Pedro Urbano. Presente, profesora. Buenas noches, Pedro. Claudia Villarrubia.
Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Edgar Villaseca. Todavía, ya. Falta todavía Edgar y Cayusani. Alistair Cayusani. Valeria Barrientos. Faltan algunos todavía. Ahorita ingreso. Unos minutitos. Ay, por ahí hay alguien. Ah, Villaseca, ahí está. Profesora me dice ya. Ahorita lo coloco. Ya vi que entró Edgar. Solamente que estoy descargando esta sesión en PDF para poder abrirlo mejor y vamos acá a Villaseca. Listo, ya está Villaseca. Faltaría Valeria Barrientos y Alistair Cayusani, ¿ya? Ahí está Alistair, entró. Está entrando Cayusani. Profesora, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Disculpe, profesora, ingresé un poco tarde, profesor. Sí, Gracias. ya lo coloqué. Listo. Y nos falta Valeria nomás, Barrientos. Ya vendrá por acá. A ver, hoy día nos quedó un tema pendiente, ¿se acuerdan? Que estábamos hablando. Ay, creo que no estoy presentando un ratito. Vamos a Recording in progress. reanudar la grabación, ya luego que hemos tomado la lista y ya entraron casi todos, solamente falta uno. Y les decía que hoy vamos a retomar un poquito la clase que habíamos quedado, digamos que hasta la mitad más o menos cuando hablábamos sobre los programas de limpieza, ¿se acuerdan? Estábamos hablando sobre los programas de limpieza y hablábamos de, primero, empezar por lo más grande, que era el edificio con sus paredes, o la sala, o el depósito, o el repositorio, con sus paredes, el techo, ¿no es cierto? Y que lo teníamos que hacer de una manera bastante ordenada. Primero techo, luego paredes, con sus puertas, ventanas, marcos, dinteles, todo lo que tenga, y luego el piso. Luego ya la estantería, los diferentes tipos de mobiliario y recién lo que teníamos en las estanterías, ¿no es cierto? Entonces eso, vamos a seguir viendo un poquito de eso porque está dentro de lo que estamos tratando en estas sesiones, dentro de los programas que pueden haber dentro de este gran plan de conservación. Uno de ellos puede ser el programa de limpieza y saneamiento, o limpieza y desinfección, limpieza si es que hubiera insectos, desinsectación, tantas modalidades, digamos, o formas en que lo podemos enfocar dependiendo de lo que nosotros necesitemos, lo que hayamos visto. A ver, por ahí está entrando ya Valeria. Y que solamente va a ser posible si nosotros. A ver, Daniel, por ahí Ay, está con su audio. disculpe, profesor. Sí, es que abrí mi micro quería consultarle algo.
Sí, diga. Sí, con respecto justo al plan de limpieza, que me parece muy importante tocarlo, este, ¿cómo se plantearía este plan a quién iría dirigido? ¿Al área de administración? Ya hablando ya en términos administrativos, ¿no? Si nosotros queremos plantearlo para la institución, para que se pueda aplicar, nosotros tendríamos que dirigirlo directamente a administración o a la alta dirección para que a través de ellos se busque implementarlo dentro del archivo. A ¿Cuál ver, sería la siempre. recomendación? Sí, dependiendo de la institución, siempre primero hay una línea siempre de jerarquía, ¿no? Tu jefe inmediato siempre es el que va a saber primero lo que tú vas a hacer. No podemos pasar de repente esas jerarquías. Quizá lo podemos comentar en algo, no sé, en una reunión, oye, sería, pues, si están los directivos, qué sé yo, sería adecuado hacer un programa de limpieza, ¿no? Pero cuando ya pasa como un documento, siempre es el jefe inmediato y luego que lo eleve esa persona, ¿no? Al área ya, no sé si será tu jefe inmediato el área administrativa o no sé cómo, depende de la jerarquía de las instituciones, ¿ya? Eso, Profesora, y en ese caso, por ejemplo, yo le había escuchado muchas veces que usted daba las recomendaciones, ¿no? En el momento de que venía la persona de limpieza, le recomendaba el utilizar, no utilizar escoba o utilizar, no sé, todas las recomendaciones que uno pueda, disponer, ¿no? Esas recomendaciones son los que van ahí dentro de nuestro plan y son los que ya la alta dirección o la administración son los que tienen que estar enterados. Pero quien va a estar a cargo de capacitar, entre comillas, ¿no? No sé si será la palabra correcta, pero capacitar al personal que específicamente es el que va a desempeñar la limpieza en el archivo, ya es parte de nuestra responsabilidad. mire, si es que efectivamente ustedes están y como que van a estar acá capacitados, sí, pero también recordemos que cuando sucede que tenemos de repente mucha gente y las necesidades son más grandes, recuerde que tenemos un ente rector del sistema de archivos, que es el AGN, y que tiene la responsabilidad de las capacitaciones también. Así es que a nosotros, por ejemplo, nos llegaba muchas veces eso de los archivos regionales, de otros tipos de archivos, de repente una solicitud de un día de capacitación porque estaban dentro de un plan, ¿no? Dentro de un plan de limpieza y bueno, y habían programado dentro del plan de limpieza una charla con capacitadores de la GN. Entonces, eso, Interesante. ¿cómo? Interesante, digo. Sí, sí, y entonces eso le dábamos atención a eso y bueno, en esa época salíamos bastante, ¿no? Con un grupo, éramos tres, no, a veces dos solamente, perdón, a veces dos personas o tres personas íbamos a las diferentes instituciones y brindábamos las charlas de capacitación. En una tarde Ah, nada más se iba viendo, entonces se iba atendiendo las Eh, capacitaciones, aparte de la entonces, esa capacitación de parte del archivo sí puede estar incluida dentro de nuestro plan. Claro, 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 sí, 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 Ujú. sí, Y sí, no necesariamente quien debe, no necesariamente tiene que estar dirigido al personal de archivo, también puede ser al personal de limpieza, que es la persona encargada, ¿no? exacto, también, exacto. Ah, interesante. Ya, Sí, ok, profesora, muchas gracias. ujú. Si usted, justo, y es muy importante además, porque nosotros programamos de esa manera, ¿no? O sea, es diferente o nos dirigimos a todos ellos, pero haciendo también los diferentes espacios que cada uno en los que va a estar de repente. Entonces abarcamos todos esos diferentes tipos de limpieza. Y que claro, ustedes ahorita lo están viendo de todas maneras, ¿no? Pero si es que y ustedes conocen, entonces van a conocer lo que se necesita.
Y lo que yo les pido siempre es que no sientan que todo el trabajo lo tienen que hacer ustedes. Por eso es importante lo que está diciendo Daniel, porque de repente a veces solemos pensar que, claro, como nosotros estamos haciendo el plan o el programa, nosotros tenemos que ser los que hagamos todo, pensamos, ¿no? Pero no, necesitamos planearlo de acuerdo roles, ajá, delegar roles y funciones, ¿no es cierto? Ahí nos dice Blanca. Sí, justamente, de acuerdo a quienes están trabajando con nosotros. Y como nos dice Daniel también, hay personal de limpieza que es con los que trabajamos nosotros normalmente. Bueno, en mi caso yo estoy ahorita en el área de biblioteca y bueno, trabajan conmigo ciertas personas y por eso, bueno, es mi función de repente el ayudarles a mejorar las cosas, ¿no es cierto? Pero en el caso de que de repente ustedes también están encargados de una persona, bueno, le vamos diciendo, pero a veces no es lo mismo, ¿no es cierto? Cuando ustedes sienten quizá que a veces el personal es un poco difícil, quizá, y para que podamos es como cuando uno va a un doctor, ¿no? Cuando alguien te dice, de repente tú le dices a tu pareja, bueno, es que debes tener de repente esto, toma esto para que te sientas mejor, porque estás así, por ejemplo, con la rinitis, ¿no? Con una rinitis ya hace rato que estás así, de repente si tomas algo, qué sé yo, y tu pareja dice, no, 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 pero no porque no es esto, pero luego me voy a ir al doctor y el doctor le dice exactamente lo mismo, ¿no? Porque claro, ya había pasado antes, ¿no? Hay un antecedente, entonces tú ya conoces, qué sé yo. Pero el doctor le dice exactamente lo mismo y dice, ah, sí, sí, ¿no? Eso sí, porque, porque es así, porque suele algunas personas em, este, mm, todavía seguir algunas instrucciones de otras personas y no quizá de quien ven todos los días, quizá eso a veces sucede, ¿no? Entonces, además, como nos dice Blanca, hay que delegar también roles y funciones y eso hace mucho porque hace que las demás personas también se sientan involucradas con los proyectos, los planes que hay y que luego van a ver un resultado además, ¿no? Entonces eso es bueno, ¿ya? Em, me fui por ahí, se me escapó una idea y eso estaba en mi cabeza, pero bueno, ya me vendrá otra vez la idea. Em, entonces, esto está ligado directamente al deterioro que estamos viendo todos los días que sucede en nuestros archivos. Y este, el deterioro, entendiéndolo así como una modificación de la materia constitutiva de un bien cultural que altera una o varias de las características que tiene por la incidencia de uno o de varios factores, ¿es cierto? Entonces, ya hemos visto por demás que no es solo la limpieza la que está deteriorando. Hemos visto muchísimos agentes de deterioro. Uno de los que estamos tocando ahorita es la limpieza. Y, y tenemos que saber necesariamente qué nivel de deterioro están nuestros archivos. Si bien les decía que la clase pasada hemos empezado como que de lo más grande a lo más pequeño, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la acción en sí, ya que nosotros vamos a ejercer directamente en los documentos, en los libros. En este caso yo más tengo libros, ¿ya? Pero recuerden que, bueno, ustedes lo que van a tener seguramente es legajos, folders, ¿no es cierto? Y que el procedimiento es básicamente el mismo. Vamos a ver primero entonces cuál es su nivel de deterioro, porque no podemos todos generalizar un tipo de limpieza para todos.
porque no todos tienen el mismo tipo de deterioro. Algunos están en peor estado que otros. Y aquí la Biblioteca Nacional, como ya habíamos visto antes, nos brinda 3 niveles nada más. Nos dice mínimo, regular y alto. Ya nosotros el semestre pasado habíamos visto el del DIVAM, ¿se acuerdan? Con los 5 niveles. Así es que cualquiera de ellos podemos utilizar, cualquier tipo de criterio que nos haga hablar o referirnos a un nivel de deterioro con una bibliografía de respaldo, ¿no? En este caso, si nosotros queremos decir, bueno, cierto grupo de legajos va a ser limpiado de tal manera porque se encuentra en un mínimo nivel de deterioro o en un regular nivel de deterioro, entonces ahí citaremos entonces a qué nos estamos refiriendo con ese mínimo, regular o alto, ¿no es cierto? O con el del DIVAM, que era más bien muy bueno, bueno, regular, malo y muy malo, ¿se acuerdan? Entonces, y ahí ya, pues, ya teniendo esa referencia, ya sabremos, ya sabrá la otra persona a qué nos estamos refiriendo y por qué hacemos ese cambio entre los tipos de limpieza que vamos a ejercer, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay tipos de suciedades también. No solamente hay diversos factores, sino que estos diversos factores condicionan a que haya diversos tipos de suciedades dentro. Si vemos los tipos de suciedades, hay algunos que se depositan superficialmente, es decir, con algo rápido lo podemos retirar, pero hay otros que no va a suceder eso, que a pesar de que nosotros ejerzamos una acción, por ejemplo, de arrastre, no se van a arrastrar porque están prácticamente pegados en el soporte, ¿no es cierto? Y generalmente son de carácter graso y por eso es que generalmente se depositan o se pegan, lo que se les llama se pega la grasa o la suciedad, ¿no es cierto? Porque recuerden, hagamos el paralelo con las tintas. Recuerden que les decía cuando veíamos las tintas que hay tintas acuosas y hay tintas grasas, ¿no es cierto? Y decíamos de que las tintas acuosas, el agua servía de vehículo y se evaporaba el agua, ¿no es cierto? Y quedaba el pigmento. Y que si es que este pigmento no tenía un aglutinante, pues como que no iba a ser muy firme ese pigmento, ¿no es cierto? En cambio, por el otro lado, teníamos el pigmento con su aglutinante más bien iba a ser de una sustancia grasosa, ¿no es cierto? Y luego su fluidificante también iba a tener que ser una sustancia grasosa, claro, ¿no? O su vehículo. Y que eso no se evaporaba, se oxidaba más bien, ¿no es cierto? Y que finalmente se fijaba bastante bien en los soportes, ¿no? Y eso había ayudado a la imprenta, ¿se acuerdan? Muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, asimismo, bueno, recordemos que hay entonces sustancias grasas que se van a pegar prácticamente en el soporte y otras suciedades, pues de repente no va a pasar eso y se van, quizá hasta están humedecidas muchas veces, pero luego de que se secan, bueno, esas partículas se van a secar y igual van a poder salir, ¿no? Pero algunas, quizá dejarán manchas, sí, que es diferente, pero no esos depósitos de grasa, ¿ya? Entonces, todas las suciedades van a tener carácter diferente. Acá vemos, cuando me refiero a superficial, al conjunto de sedimentos que se depositan en la superficie del bien, o sea, ya sean libros, sean documentos de diferentes tipos de soporte, pero que se depositan ahí en el bien, o de repente en el mobiliario también,
dispuestos en múltiples capas, agrupadas o dispersas por diversas fuerzas de atracción. Ahí, cuando algo se fija a otro soporte, es porque están sucediendo unas fuerzas de atracción, fuerzas, lo que le llamamos las fuerzas intermoleculares, ¿no? Hay fuerzas intramoleculares, fuerzas intermoleculares que están sucediendo todo el tiempo y que se atraen, ¿no es cierto? Que se atraen o se repelen. Entonces, bueno, esas fuerzas que están sucediendo conllevan a que algunas se fijen más o algunas menos. Y bueno, también, y ahí podemos encontrar, por ejemplo, el polvo. De repente por allí partículas que vinieron de carbón, de tierra, ciertas sales, em, productos de corrosión, todo esto en polvo que además no es, en un momento puede estar como partículas sedimentadas sólidas, pero si es que se le agrega otro agente que es la humedad, ahí ya cambia la consistencia, ¿no es cierto?, de cada una, y algunas por eso pueden dejar mancha más bien, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de partícula. Algunas solamente se mojará, como les digo, y luego el agua se evaporará, pero seguirá teniendo su forma y bueno, y luego entonces se secará y se irá esa partícula que queda por allí, pero otras no. Otras con el agua tendrán otra reacción química y generarán ácidos o generarán que finalmente tengamos manchas en nuestros bienes. Entonces, estas suciedades pueden actuar de diferentes formas, ¿ya? Las de carácter graso, el polvo y las sustancias contaminantes quedan embebidas en depósitos de carácter graso que son una mezcla de componentes. A ver, aquí hay alguien que está entrando otra vez, ya. Por ejemplo, muchas veces hay las impresiones, como les decía, que utilizan tintas grasas, quizá en algunos casos no han visto, por ejemplo, huellas de dedos grasos, ¿no? Porque a veces producto de la impresión y todo esto, lo que están haciendo los impresores, dejan sus manchas, sus huellas de tipo graso allí en los diferentes lugares. Nosotros mismos los que utilizamos, o los usuarios también, no solo nosotros, sino los usuarios de los documentos, también a veces dejan sus sustancias grasas en los materiales. Que haya sido utilizado en alguno de los documentos para hacer, yo he visto muchos mapas insertos, por ejemplo, ¿no? Que hayan utilizado por allí algún temple con glicerinas, o sea, pigmentos con glicerinas, con ciertas sustancias que pueden generar, pues, cierta adhesividad de repente, o otros materiales oleosos, ¿no? Entonces, tanto resinas como adhesivos colas van a ser sustancias que van a hacer que se peguen otras sustancias y que reaccionen y que tengan un carácter ácido finalmente, ¿ya? Entonces va a haber diferentes tipos de sustancias o de suciedades que van a entrar, que van a ingresar, y eso sí ya vimos, ¿no? Cómo ingresan con el polvo normalmente, o nosotros mismos las transportamos con las malas prácticas, por ejemplo, el no utilizar guantes o de repente no lavarnos las manos, porque para algunos casos podemos usar guantes, pero para algunos no. De repente cuando están en muy mal estado el papel, es mejor que lo toques con la mano misma para que el guante no te sea
puedes tú calcular cómo tocas, ¿no? Entonces, lavarse bien las manos simplemente, no estarse tocando la cara, porque la cara tiene mucha grasa. Y si nosotros andamos tocándonos la cara cuando vamos a tocar el papel, pues los dos sufren, nuestra cara y el papel, porque nos estamos llevando de repente ciertos contaminantes del papel a la cara y de la cara al papel. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Y hay algunas superficies, o sea, nosotros luego de ese conocimiento y ese análisis de tanto del estado en que está, o sea, del nivel de deterioro y también de el tipo de suciedad que tiene, luego de ese análisis que hagamos, también hay otra cosa que tenemos que analizar. Uy, ¿quién fue por ahí? ¿Alguien? Se abrió el audio de alguien, cuidado, ¿ya? Y que tenemos que ver que hay ciertas superficies que no podemos limpiar de la misma manera que limpiaríamos de repente algún libro, ¿no? Por ejemplo, las obras gráficas que son hechas con pasteles, entonces se le llama así al tipo de material, tiza pastel, o sea, son como unas tizas, ¿no? Tiza pastel o pasteles se le llama, colores, carboncillos, todos estas tintas secas que funcionan a la fricción, pues no podríamos, por ejemplo, darle un brochazo por ahí, ¿no? Porque con un brochazo esparcimos todo el pigmento por ahí, entonces no debemos de limpiar esas zonas, ¿ya? Luego tampoco las hojas que están muy arrugadas, con dobleces, porque si nosotros hacemos allí un arrastre con una brocha, bueno, vamos a hacer que se rompa, ¿ya? Tampoco con cintas adhesivas que están deterioradas o quebradizas, lograríamos el mismo efecto, que se rompa. Las cubiertas de cuero pergamino que ya ustedes ven como que un polvillo, se están cayendo ese polvillo. Nosotros, si limpiamos eso con arrastre, pues lo único que vamos a seguir y seguir y seguir, y va a seguir saliendo y va a seguir saliendo hasta que ya no, hasta que ya se deteriore todo, se rompa el cuero, porque ya el polvillo nos está diciendo que ese cuero o en caso del pergamino, que el pergamino no se hace de esa forma, ¿no? Pero en el caso del cuero ya nos está diciendo que hay una fragilidad del cuero y que debería ser... Dígame. Disculpe, no, continúa. Después puedo comentar sobre eso. Sí, Disculpe que sí, lo no, corte. dígame, de repente ahorita, Sí, este, lo que sucede es que, por ejemplo, yo en mi centro de trabajo, ujú, llegó un momento en que organicé un fondo de cuando se unieron todo Pesca Perú, reunieron muchos libros contables de varias empresas que se dedicaban a ese rubro, ¿no? Entonces teníamos documentos de 1900, incluso 1920, no son tan antiguos, pero 1920 que desde ese entonces no había sido abierto o pasado por un proceso actualizado de conservación, ¿no? Por ende, ujú. cuando yo, por ejemplo, lo toqué y lo abrí, en ese lapso de tiempo tuve que tener mucho cuidado porque las tapas estaban ya casi deshechas, ¿no? Para ese caso, yo tuve que sacar, todos eran libros contables, entonces tuve que sacar libro por libro sus tapas, ¿no? Limpiarlo, porque de cierta forma eso polvillo quedó en varias partes de todo el libro y ponerlo en una caja especial, ¿no? Que se tuvo que armar específicamente para eso. Bien, gracias. Sí, exactamente. O sea, no es que tengamos que cuidar solo lo muy, muy antiguo, ¿no? De 1900 para acá, o sea, también tiene sus años y sí, pues todavía ya son antiguos para nosotros también, ¿no? Y que igual, como todos son documentos, todos los tenemos que conservar y tratar bien. Ahí
Edgar se dio cuenta entonces que las tapas estaban en mal estado y hay que tener mucho cuidado con esas tapas que ya son parte del todo, porque es el cuerpo del libro más las tapas. Y si nosotros reconocemos que la encuadernación no es moderna, o sea, no ha sido hecha recientemente, sino que ha sido hecha junto con el cuerpo del libro, bueno, ahí hay que tener, como les digo, especial cuidado, ¿ya? Y está bien que hayan hecho el colocarla entonces luego en unas cajas de protección, ¿no es cierto? Sí. Y eso nosotros le llamamos que están friables y que, o sea, que están ya quebradizos, que están bastante deteriorados y lo que necesitamos hacer es una consolidación del cuero. Les hacemos un tratamiento en restauración en el que eh, es como si estuviéramos haciendo que el cuero otra vez sea un poco más flexible. De repente no llegaremos a que el cuero vuelva a tener la misma eh, capacidad que tenía al inicio, pero sí le devolverá un poco su flexibilidad, ¿no? Entonces sí se logra con un tratamiento para el cuero, ¿no? Pero en algunos casos es ya demasiado grave de repente, ¿no? Y habría que ver cuál es eh, el nivel de deterioro que tiene, como le decía, ¿no? Y bueno, y ahí está el que ustedes vean el nivel de deterioro y decidan qué limpiar y qué no, como Edgar, por ejemplo, lo que hicieron, bueno, fue limpiar lo que podían y luego colocarlos en unas cajas de conservación, de manera que no se pierdan las partes, ¿no? Entonces ya ubicar cuáles eran los que necesitaban quizá otro tipo de tratamiento. Muy bien. Y bueno, y en el caso de las obras gráficas que tienen todos estos pigmentos secos, recuerden que este tipo de tintas son sensibles a los roces y fricciones y que pues si nosotros hacemos arrastre, bueno, vamos a arrastrar todas las tintas, vamos a crear un manchón y vamos a sacar todas las tintas, así es que no es posible hacer una limpieza. Em, Luego, si el soporte ha perdido su lisura, o sea, ya no está liso, sino rugoso, eso puede impedir que la brocha pase suave y lo que puede hacer más bien es ocasionar rotura. Y para la limpieza, la más, digamos, la más menos compleja que hay es la limpieza mecánica. Pero si bien no es tan compleja, sí necesita un dominio técnico manual y nosotros nos tenemos que dar cuenta de nuestras habilidades manuales. Los mismos chicos entre los mismos chicos de restauración de la carrera en Bellas Artes, por ejemplo, yo hago que ellos mismos se autoevalúen porque me doy cuenta de que no todos pues tenemos la misma habilidad manual y algunos de ellos no tienen la delicadeza que otros, ¿no? Más delicadeza que otros. Y bueno, y eso es así, hay que ser conscientes de nuestras habilidades y de repente, que no somos hábiles en algo, bueno, todos somos hábiles en algo, no en todo, ¿no es cierto? Entonces, hay algunas operaciones que podemos hacer y otras en las que nos vamos a limitar y decir, bueno, hasta aquí nada más porque si es que yo intervengo un poco más, esta superficie puedo romperla o hacer algo y limitarse. Eso es valioso, el que ustedes mismos reconozcan hasta dónde pueden llegar en las limpiezas. Porque hay varias formas en que se puede enfrentar nosotros a la suciedad, ¿no? De diferentes formas. Una es seccionar las partes de la mancha, porque de repente el tipo de mancha, y esta es la más fuerte, ¿no? La más agresiva, porque a veces las manchas
las manchas, no, la suciedad en realidad, no es la mancha. La suciedad a veces se deposita y está como encostrada en algún lugar, ¿no es cierto? Y sobresale, queda como si fuera un montículo en una parte de las hojas, y el problema que trae eso es que luego, si es que es muy prominente, va a hacer que las demás hojas empiecen a deformarse. Ese es el problema. De repente está por ahí tiempo y no pasa nada. O sea, en realidad como que algo químico no repercute quizá, ¿ya? Y si no repercute químicamente, bueno, nosotros hemos visto anteriormente, ¿no? Que si no repercute químicamente, o sea, a veces no lo tratamos, ¿no? Pero si es muy prominente, sí, porque las demás hojas se están empezando a deformar por esa prominencia que tiene esa suciedad. Entonces, sí, pues sí amerita el que se saque porque está repercutiendo en las demás hojas, en la estabilidad de las otras hojas, el que empieza a deformarse el libro, ¿ya? Y lo que podríamos hacer es seccionar esa parte de la suciedad, teniendo en cuenta eh, que la suciedad puede ser fraccionada. O sea, a veces he encontrado, por ejemplo, como gotas de yeso o gotas de cera, porque a veces en el ámbito conventual los padres se llevan los libros y con las velas, ¿no? Entonces hay gotas de cera, hay gotas de yeso. ¿Por qué? Porque a veces en los libros los tienen también en el ámbito conventual los padres, y por ahí pintaron el cuarto y bueno, y les cayó o masillaron por ahí algo y le cayó yeso o le cayó pintura, algo le cayó, ¿no? Entonces, es muy común encontrar estos tipos de cosas, ¿no? Y cada una entonces de ella es una materia diferente. En el caso del yeso, por ejemplo, con coger un escalpelo y hacer y fraccionar, o sea, es decir, hacer pequeños cortecitos en el yeso, funciona porque se va desprendiendo como si fuera arenisca luego, ¿no es cierto? Y ya fácilmente se puede retirar, sabiendo que, bueno, no voy a ejercer tanta presión solamente como para que vaya eh, partiéndose ese pequeño montículo de yeso y que luego pueda ser arrastrado con la brocha. Entonces, pero en la gota de cera, por ejemplo, no va a ser así, ¿no es cierto? De repente yo hago cortes y igualito va a seguir. Más bien sería ir por capas, más bien sacar, tratar de que esta gota que está más prominente de repente saque, que se quede en capas. Y eso de repente sí, más bien una gota de cera de vela, sí es de carácter ácido. Finalmente todo lo que sea estas parafinas, la parafina, bueno, va a resultar que se vuelve ácido en el soporte. Entonces, bueno, retirarla es lo mejor, ¿no? Em, y entonces, según el tipo mm, de suciedad que tengamos encima, podemos utilizar este escalpelo. Si fuera de esa forma, de las que se hacen como prominentes, ¿ya? ¿Qué más? Podemos también arrastrar las partes. No, la otra, digamos que también difícil sería ejercer abrasión. También, esa es otra un poco compleja, pero, o sea, no es que sea eh, muy, muy difícil de hacerlo, pero sí que también envuelve un dominio técnico manual.
porque nosotros tenemos que ejercer también una suave fricción con nuestras manos para ciertas zonas, ¿no? Y que alguien sin la delicadeza quizá puede ser muy brusco, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, hay personas que trabajan con la soldadura, con cosas grandes, que no tienen quizá esa delicadeza, porque sus manos están acostumbradas a hacer eso, ¿no es cierto? Entonces, son diferentes habilidades, como les digo, ¿no? Entonces hay que ser poco conscientes de cada uno, de la fuerza que tenga o de la habilidad que tenga con las manos. Ejercer esta acción en las zonas donde haya ciertas manchas que también quizás sobresalen de la superficie del papel, pero que ejerciendo una ligera abrasión, por ejemplo, de las virutas del borrador, pues rápidamente estas virutas atraen a estas zonas depositadas y las arrastran y listo. Combinada con el arrastre de una brocha, bueno, logra salir todas estas suciedades. Ahora vamos a ver los diferentes borradores también, ¿ya? Luego podemos arrastrar simplemente las partes porque, bueno, no están muy pegadas y quizás solamente con brochas podemos hacerle un arrastre a esas suciedades y listo. Entonces, tenemos varias formas de ejercer la limpieza mecánica. Le llamamos mecánica porque estamos utilizando la fuerza mecánica solamente, por eso es que es muy importante que nosotros reconozcamos nuestra habilidad y nuestra fuerza, como les decía, ¿no? Porque estamos ejerciendo una fuerza mecánica en cada una de ellas. Acá no hay nada de químicos, aquí no hay nada de agua, no hay nada de alcohol, no hay nada de esas cosas, ¿ya? Solamente es lo que le llamamos limpieza en seco o limpieza mecánica, ¿ya? En seco porque no estamos usando nada acuoso y mecánica porque estamos ejerciendo una fuerza mecánica al realizar. Y acá tenemos las gomas de borrar, que hay muchas gomas de borrar. Algunas son sintéticas o mezclas de sintéticas con elementos naturales. Cuando se frotan, tienen un poder abrasivo suave que puede resultar imperceptible a la vista. Nosotros de repente, cuando hemos escrito con lápiz y, bueno, nos sale mal algo y borramos con el borrador, ¿no es cierto? Y no notamos no notamos realmente que estamos ejerciendo una abrasión. No lo notamos porque estamos acostumbrados a usar el borrador, ¿no es cierto? Y entonces, y cada vez además los borradores son mejores, ¿no? Entonces sale todo y no notamos que estamos ejerciendo una abrasión. Pero si nosotros lo miráramos al microscopio, sí, estamos haciendo son microabrasiones que son tan micro que no se notan casi, pero sí es una abrasión. Entonces, hay borradores más suaves y borradores más duros. Así como vimos en las tintas, hay diferentes tipos de tintas, ¿no es cierto? Y que algunas eran más... en los lápices, por ejemplo, en los lápices de carboncillo, que algunos son más suaves y algunos son más duros, ¿se acuerdan? Que pintan mejor o más fuerte, más intensamente que otros. Así también hay en los borradores. Hay algunos más suaves porque la tinta que se desea sacar, la tinta seca que se desea sacar, bueno, es una tinta que sale con un nivel de fricción mínimo, pero de repente cuando esta tinta es se fija un poco mejor, quizá haya tinta de lapicero, por ejemplo, entonces el borrador va a tener que tener otro nivel de fricción. Y sí lo vamos a notar, de repente los que somos de un tiempo atrás recordarán estos borradores
que tenían azul y rojo, ¿no es cierto? Y que si borrábamos el lapicero y si llegábamos a borrar el lapicero, pero nos quedaba como que en esa zona un poco de desnivel ya, ¿no? Porque el borrador tenía ciertas sustancias abrasivas para que realizara más fricción justamente, decapara prácticamente la hoja y con ella salía así la tinta, pues, ¿no? Esa era su función. Entonces, cada uno de los borradores está hecho para un tipo de tinta diferente también y tiene un nivel de fricción diferente. Se emplean para eliminar suciedad superficial o como elemento abrasivo, dependiendo de la suavidad de las gomas. La suciedad suele pegarse en la goma, por lo que es necesario cortar la goma para evitar manchar el papel en algún momento. O sea, finalmente tenemos que ver que los borradores, lo que le llamamos nosotros borradores, finalmente se manchan, se ensucian y muchas veces lo que hacemos, bueno, lo cortamos para que sigamos haciendo de repente sin crear manchas, ¿no? Pero también podemos usarlas como virutas, es decir, eh, raspar se dice, no, rayar los borradores, obtener unas virutas y poderlas controlar más bien con nuestra mano. Bueno, en un momento vamos a hacer un poquito las pruebas, ¿ya? Acá tenemos, además, recordemos que siempre existen los principios de la conservación y la conservación dentro de sus principios nos dice que utilicemos materiales estables siempre, ya sea para tratamientos de restauración o de conservación preventiva igual, ¿ya? Uso de materiales estables. Entonces, podemos tener en el mercado muchísimas gomas de borrar, como ahora van a ver, pero como tengo que voltear la cámara y cambiar la pantalla, por eso es que primero la teoría y después vamos a ver la práctica, ¿ya? Tenemos varios en el mercado, tenemos muchísimos tipos de gomas de borrar, pero algunas son de vinilo, algunas son de caucho, algunas son de este otro material, de PVC, de policloruro de vinilo, ¿no? Entonces, hay de diferentes tipos de materiales. Lo que nosotros necesitamos que contenga es un pH neutro y que sea libre de estos, libre de PVC primero, o sea, el policloruro de vinilo. ¿Por qué? Porque el policloruro de vinilo, como ya creo que ya les he explicado antes cuando hemos hablado de los plásticos, policloruro de vinilo, como es un plástico bastante duro, le agregan ciertas sustancias para que no sea tan duro, para que se flexibilice entonces, que son los llamados talatos. Y estos talatos, con el tiempo y con también el ambiente que va cambiando de temperatura y con el mismo tiempo, o sea, en su proceso de gradación también, van soltando ciertas sustancias, ¿no? Se volatilizan esas sustancias de los talatos que resultan muy contaminantes. Entonces, si nosotros al borrar algunas partes o al usar las virutas y que las virutas se queden, por ejemplo, en los lomos, estamos dejando ahí esas sustancias, ¿no? Y esa sería el riesgo, ¿ya? El que luego no los limpiemos todos adecuadamente. Por lo que, entonces, preferimos siempre las gomas de pH neutro y combinar la limpieza el uso de estas gomas con las brochas de arrastre, ¿no? Con un material de arrastre, ¿ya? Acá, bueno, acá hay diferentes gomas. La Milan, que ha sido usada a través del tiempo, estas que
su antecedente son estas gomas, los que le llamaban de miga de pan, ¿no? Ese sistema de gomas de miga de pan, bueno, ya luego esta empresa, Milán, bueno, hizo muchos de estos borradores que hasta ahora encontramos en las tiendas. Pero también han salido estos otros gomas de borrar blancas de pH neutro que son bastante adecuadas. Luego tenemos los saquitos de limpieza. Este que está acá como un cojincito es un saquito, o sea, está hecho de viruta por dentro y una tela por fuera. Es una tela tipo gasa en la que se ha rellenado con viruta de polvo de borrar. La gracia es que tú ya solamente agarras la viruta o el saquito de una forma y te cae la viruta, ¿no? Y puedes esparcirla y puedes ejercer la función de borrar. Luego el otro es una esponja, más bien, una esponja de látex que era usada en el ámbito doméstico y que, bueno, vieron de que, bueno, era bastante buena para atrapar el polvo, porque al ser esponja de látex tiene como unos pequeños huequitos, porque no está compacta completamente, sino es que absorbe. ¿No? Por eso es esponja, porque absorbe. Entonces, como tiene unos pequeños cavidades, ahí atrapa el polvo. Al pasarla, atrapa ahí el polvo. Entonces, eso, y como es látex, se pega el polvo. Entonces, sirve como un buen arrastre porque el polvo lo atrapa hasta que se satura el polvo y ya podemos luego usar otro limpio y bueno, ese lo vamos lavando, le sacamos toda la suciedad, lo dejamos secar bien y lo podemos volver a utilizar, ¿no? Entonces eso es bastante usado, estas esponjas de látex. Claro, no húmedo, por ahí alguien, no sé, una vez, como dije que se podía lavar, una vez luego me dijo, profesora, yo lo limpié como usted dijo, con la almohadilla en húmedo. Y yo cuando dije la almohadilla en húmedo, yo dije que se puede lavar, yo no dije que se usaba húmeda, ¿ya? Nada de esto es para usar en húmedo, les repito. Solamente que este material, esta esponja, sí se puede lavar para facilitar que lo puedas luego secar y volver a usar. Eso es lo que estoy diciendo. Chicos, son 8:30. ¿Vamos a un break? Está bien, profesora. Bien, gracias. Recording stopped.
Recording in progress. Bien, chicos. Estaba por acá, les decía, les hablaba de estos saquitos de borrar y estas almohadillas, ¿no? Acá tenemos un poquito más sobre los sacos y virutas de borrar. Son pequeñas bolsas de tela suave, de trama muy abierta, que contienen virutas de gomas de borrar y que a veces requeriremos pues el uso de mascarillas porque pues muchas veces este polvo es bastante fino, dependiendo del tipo de empresa, digamos, que haga los saquitos, a veces son más finos y a veces un poquito más grandes, ¿no? Y de todas maneras, para que siempre cuando haya arrastre, bueno, se levanta polvo. Y siempre tenemos que utilizar pues mascarilla, protegernos, ¿no? Y además no solo eso, vamos a tener que usar muchas veces la combinación con las brochas, como les decía. Entonces, ahí vemos una persona haciendo uso de esta viruta de borrar para poder borrar parejo por toda la zona. En ese caso, bueno, quizá hay una suciedad que está un poco adherida en todo el soporte, que no solamente sale, no es como la superficial que vimos al inicio, que rapidito sale con la fricción, ¿no? Y que necesita un poquito más de repente de arrastre, que nos lo puede dar la viruta. Y bueno, luego con movimientos suaves, redondos por todo el lugar, evaluando que la tinta sea permanente, que no se salga, ¿no? Que no sea de las tintas secas, porque eso jalaría todas las tintas secas. Así es que no, eh, cuando tenemos lápiz, pues no vamos a utilizar eso. Solamente cuando tenemos tintas que están bien fijas al soporte, ¿ya? Eh, Profesora, sí, disculpe, ¿ha cambiado de diapositiva o sigue con la misma? he cambiado. Uy, a ver, vamos a dejar de Bien, compartir y sí, volvemos, ¿ya? perfecto. Como está escribiendo y no lo veo. Ya. Bien, sí, parece que cuando pongo Sí, sí. el regrabar, parece, ¿no? ¿Qué pasa eso? Ya, entonces esto les estaba haciendo ver esto, que allí vemos una lámina en que una persona está ejerciendo la limpieza con las virutas de borrar, se está apoyando de un algodón para hacer la limpieza, ¿no? Pero no es necesario también, solamente con nuestras manos podemos ir haciendo movimientos envolventes y hacer que se arrastren todos estos polvos que podrían quedar pegados. Luego, los pinceles y las brochas suaves y adecuados para la remoción de la suciedad superficial que no esté incrustada o no esté aglutinada, como hemos visto. Es decir, que no esté de esas que están pegadas, no, sino es de las que salen superficialmente. También se usa como elemento auxiliar, como vimos hace un momento, cuando usamos las virutas de borrar. Acá vemos que nos sirve diferentes tipos de brochas, las suaves y las no tan suaves de repente, pero tampoco tan duras, ¿no? Las que son suaves, pero más estables, más fuertes de repente. Y ahora vamos a ver, nos sirve para la limpieza de los cortes de los libros solamente, y las más suaves para la limpieza hoja a hoja. Es diferente entonces el tipo de necesidad que tenemos en cada una de estas acciones, ¿ya? Y acá como elemento, pues les decía, como elemento auxiliar, luego de que se usa las virutas de borrar. Ahí se dan cuenta, ¿no? La brocha que está usando aquí, como tipo estas brochas para pintar, está usando para los cortes simplemente. Y en cambio acá, en la otra imagen,
está utilizando para un papel pues bastante antiguo y que necesita pues una, una brocha con cerdas bastante suaves. También podemos usar los chorros de aire, es decir, con un agente o con un equipo diferente podemos encontrar que nos va a botar aire en lugar de estar soplando, ¿no? Porque podríamos también soplar algo, pero sale muchas veces con nuestro vaído, pues, ¿no? De la, de, de nuestra boca, ¿no? Entonces, eso no, evitemos hacer eso. Y además, siempre como vamos a estar con nuestras mascarillas, no vamos a poder hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, evitemos eso. Lo que vamos a usar son bombines, estas bombillas que encontramos en el ámbito de la salud, ¿no? Que le llamamos así bombines o bombillas. Todo esto que uno lo aprieta en la parte gordita y empieza a salir aire. Eso podemos usar cuando lo requiramos, hay algún documento que no va a ser tan fuerte como para pasarle ni siquiera el arrastre. Entonces, pero tiene de repente ciertas suciedades superficiales. Entonces, con los chorros de aire podemos hacer de que, bueno, dirigir esas partículas que están por ahí, dirigirlas hacia el borde y retirarlas finalmente, ¿ya? También podemos utilizar la aspiradora que es más bien, en vez de chorro de aire, succión de aire, pero algunas de ellas tienen también chorros de aire. Y bueno, en este caso, chorro de aire y succión de aire. Estas aspiradoras que son para las hojas son de baja succión. Esa es la diferencia con cualquier aspiradora. Las aspiradoras que tenemos para el hogar, además de que son grandes, son de alta succión porque, bueno, para el hogar necesitamos que la aspiración sea bastante fuerte, pero para estos efectos no, necesitamos de baja succión y existen herramientas de aspiradores de baja succión ya. Bueno, acá sí hay una tienda que está vendiendo, por ejemplo, el kit de herramientas de mini aspiradores, ¿no? Que se conectan a a los, este, a las aspiradoras y como al costado tiene como para que salga un poco de aire, entonces ya la succión no es tanta. Entonces se adapta a nuestros aspiradores normales con aquí está esta manguera larga, que ven acá que está aquí, con esta manguera se adapta y como les digo, sale por ahí un poco el aire, así es que cuando llega a la boquilla ya no es tanta el poder de succión. Acá se adaptan estas mini boquillas y nos sirven, sus pelitos son bastante suaves, son especiales pues para hacer estas operaciones, ¿no? Y que ya se encuentran acá. Entonces eso es lo que ven en la imagen. En la imagen está aspirando con estas aspiradoras de baja succión y con la herramienta bastante. Parece aspiradoras para autos. También hay aspiradoras para autos, que ahora justo les voy a enseñar una aspiradora para auto. Son de baja succión también, pero la diferencia, sí, también son pequeñas, como ven. Aquí, por ejemplo, yo tengo una de esas. Pero, ¿qué pasa? Que las herramientas de limpieza, estas brochas, son son de fibra sintética y bastante rígida. Sí, las boquillas de las otras son más pequeñitas y con las fibras de los cepillos bien suaves. Entonces, esas son las diferencias, esa es la diferencia con las que son para autos, ¿ya? Pero puede servir en algún momento
Si encontramos alguna más suave de las de auto y con fibras más suaves, también puede servir. Luego, porque sí, como nos dice Blanca, las aspiradoras para auto no tienen tanta succión. Sí, sí, efectivamente es así. Luego tenemos ya que las que son para, ya les había comentado de esto, ¿no? Las que son de las aspiradoras de casa, bueno, las podemos usar, pero las podemos usar para lo que es los muebles o el mobiliario, la estantería, al momento de limpiar los armarios, las cajoneras, etcétera, etcétera. Todo eso sí podemos usar la otra aspiradora. Ahora, también podemos, como les digo, bajar un poco de repente la succión para limpiar los cantos, por ejemplo, de repente, solamente los cortes y tratando de que sea menos la succión, o sea, no sea tan fuerte, ¿no? Con esas aspiradoras. Pero bueno, tratar de adaptarnos para que no sea tan fuerte la succión, eso básicamente. Y definitivamente no usar las aspiradoras grandes, definitivamente cuando hacemos limpieza hoja por hoja. No, desaconsejado totalmente usar las aspiradoras grandes en la limpieza hoja por hoja, ¿ya? Luego, bueno, en los grandes archivos existen cabinas de flujo laminar que donde tienen un sistema de succión de las partículas más volátiles por arriba, ese es doble flujo laminar, ¿no? Y por abajo la succión de las partículas más pesadas. Entonces tiene un doble flujo. Y en algunos casos, bueno, tiene solo uno, que es la de abajo, las que van a succionar el polvo más pesado. Pero ya lo demás queda dentro de la cabina, entonces como que no sale ya el polvo hacia nosotros. Eso sería lo más adecuado. Y bueno, eso todo como que un recuento. Ahora voy a cambiar mi voy a pasar por allá ¿cómo se llama esto? Mi cámara, un ratito, para ver la práctica. Ahí, ¿cómo se pone esto? Un ratito. Y ajustar el fondo también, quitarle para que se vea. Y ahí está. Estoy viendo la- ¿Para qué tipo de papel se usan las cabinas? No, lo que pasa es que con el polvo, cuando los libros, los documentos no han sido limpiados en mucho tiempo, ¿qué tipo de polvos puede tener? O sea, puede tener de todo. Y a veces los chicos hacen la limpieza, o nosotros todos, a ver, mi forma. Ah, espérate, alguien está esperando. Hacen la limpieza y hacen las limpiezas y de repente son limpiezas pues que van a poner en riesgo de repente nuestra salud, ¿no? Entonces, esas cabinas hace que cuando uno ejerce la labor de limpieza no salga para nosotros y estemos bastante resguardados. Por ejemplo, antes de entrar a digitalización, tiene por lo menos, como mínimo, que estar limpio, porque por el aparato, por las personas que están realizando el tratamiento, o sea, tiene que haber, dentro del protocolo de digitalización, por ejemplo, tiene que estar bastante limpio la, el libro que se va a digitalizar. Entonces, entra a la cabina y se limpia allí. Entonces, se está usando cuando
contiene mucho polvo. Sí, se usan. Por ejemplo, en el AGN hay cabina, bueno, cuando en mi época, no sé si seguirá habiendo, pero antes de entrar, de ingresar a la digitalización, afuera hay una cabina de doble flujo laminar donde los chicos van haciendo la limpieza, como son libros que vienen del archivo histórico. Entonces se hace la limpieza hoja por hoja y de ahí recién va a ser digitalizado, ¿no? De esa manera, ahí, en ese espacio, ya no se dispersa todo este polvo, porque de hacerlo así nada más, pues el polvo va a ir a todos lados, ¿no? Entonces, eso, para eso son las cabinas. Se usa cuando contiene mucho polvo. En realidad siempre debería haber siempre una cabina porque así parezca, como les digo, hay libros que nunca han sido limpiados, o archivos, documentos en expedientes, etcétera, etcétera, que nunca han sido limpiados. Y todo lo que puede contener, y aparentemente no tiene, pero nosotros no lo vemos de repente ese polvo. Y sí, pues sí, de todas maneras está saliendo. Y si nosotros vamos a limpiar, no vamos a hacerlo en el mismo lugar que estamos en el mismo repositorio, por ejemplo, no podemos hacerlo. Debemos ir a otro lado, un apartado que le llamamos la sección sucia, ¿no? Donde vamos a hacer esas operaciones y y retirar este polvo para que no vaya otra vez al mismo lugar, ¿no? Entonces, ese polvo se retira en ese lugar y luego los libros se trasladan ya limpios al otro lugar. O sea, siempre hay polvo de todas maneras y debería haber cabinas, pero bueno, son bastante caras, sí. Y lo que a veces hacemos es cabinas tipo cabinas haciendo como cajas de cartón plus, por ejemplo, para evitar un poco que se expanda, ¿no? Y cuidarnos un poco mejor, pero bueno, no es tampoco que funcione como una cabina de flujo laminar, ¿no? Pero bueno, algo ayuda, de todas maneras, ¿ya? Bien, acá tengo diferentes tipos de libros y también diferentes tipos de elementos para la limpieza. Dependiendo de lo grande que fuera lo que vamos a limpiar, bueno, podemos usar algo muy grande como estos cepillos que me va a facilitar rápidamente limpiar, por ejemplo, las cubiertas, eh, o podemos usar algo más pequeño, ¿no es cierto? O sea, todo va a depender de lo que necesite limpiar. Y igual con la suavidad. Estas, por ejemplo, son de pelo de caballo, ¿no? Entonces, sí, tienen una suavidad, no son duras. Estas, por ejemplo, que les enseñaba de la aspiradora para carro, tienen baja succión, pero ¿cuál es el problema? Que esta fibra es bastante rígida, miren, hasta se escuchan, que es bastante rígida y dura. Entonces generar, este, puede generar pues, rayones, puede agrietar de repente las encuadernaciones, rasparlas, entonces no es muy adecuado. Cambiándole quizá la boquilla, como nos decía Blanca, sí, pues sí lograríamos algo bueno, porque la succión la tiene baja, sí, y es pequeña, entonces sí podría ser adecuado. Sí, claro. Cuando usamos, sí, esto por ejemplo lo podemos usar para estas partes. Miren, porque es chiquita, ¿no? Es pequeña, pero como les digo, si fuera más suave. Si fuera más suave, como es pequeña y de baja succión, podíamos utilizarlas para limpieza de los cortes. Porque cuando solamente podemos hacer mantenimiento, solamente los cortes del libro, porque ahí es donde se depositan más las suciedades que abriéndolos, ¿no?
los cortes de los libros. Todo esto, los cortes, de todo, del de cabeza, el corte de pie y el lateral, todo eso podemos limpiar. A ver, está entrando alguien más un ratito. Podríamos hacerlo si es que, claro, esto fuera más suave, ¿ya? Nos ayudaría un montón haciendo esa limpieza. Así es que si podemos conseguir uno más suave y esto es chiquito y tiene baja succión, podemos realizar la limpieza de los cortes. Listo, uno, volvemos, ya lo podemos ir colocando y luego el otro, y así. No necesariamente vamos ya a otro ambiente, porque esto está aspirando. Ya no estamos utilizando esto, porque el problema de cuando usamos la brocha es que todo el polvo va a ir a parar a todos lados. Por eso es que lo más adecuado sería usar la aspiradora, ¿no? Pero siempre y cuando tengamos una buena boquilla, ¿ya? Pero si es que, bueno, no tenemos esa ventaja, lo que podemos utilizar son las brochas. Las brochas, como les explicaba, hay brochas muy grandes, hay brochas también anchas. A ver, por ahí está ingresando otras personas. Un ratito. No puede entrar, parece Nayaye. Hace rato le estoy aceptando, pero no, parece que no puede. Hay que tener paciencia. Por favor, le comunican que sí le estoy aceptando hace rato, pero no sé qué pasa. Bien, entonces acá hay de diferentes anchos. Miren, una más ancha, la otra más delgada. Hay bastantes números para cualquier necesidad. ¿Cuál es el beneficio, digamos, de esta? Que es bien suave sus pelitos, mucho más que el del caballo, porque estas son de nutria, ¿no? Entonces, estas, mire, son de caballo y estas son de nutria. Nomás escuchas, miren cómo se escucha. Y no creo que no llega a escuchar usted. Pero bueno, se siente, es bien suavecita, se ve también, ¿no? Que es más menudita, más delgadita. Estas son bien suavecitas y es como para hacer la limpieza entonces hoja por hoja. Estas son las que se utilizan normalmente para la pintura, pero también, y son sintéticas, pero son bien suaves también. A pesar de que son más rígidas, son bien suaves también. La suavidad es muy buena en esta también. Y también hay en diferentes grosores. Entonces, mientras sea suave, está bastante buena. Me refiero a rígida esta parte, ¿no? Esta parte es rígida. Y me conviene, por ejemplo, para la limpieza de los cortes. Para la limpieza de los cortes, me conviene que sea suave y esta parte rígida. Entonces, hago una buena limpieza con esto. Listo. También igual de las cubiertas, también puedo hacer la limpieza de las cubiertas con esto. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre esto y esto? Que este es fibra sintética, pero no pasa nada. La diferencia más saltante o por qué elegimos de repente otras es porque esto, miren, finalmente cómo termina, si es que no lo secamos bien, pues va a terminar oxidándose el metal, porque todas estas tienen metal, y migrando. Miren cómo ha subido el óxido, ¿no? Aquí, eso es lo que pasa. Por eso es que solemos elegir las que están cocidas. Acá están cocidas, miren. Esto es madera, tipo madera balsa, es bien liviana y está cocida. ¿Qué dice?
¿Cada cuánto tiempo es recomendable realizar este tipo de actividad? O sea, ese tipo de limpieza. Eso va a depender de lo que ustedes sepan de sus archivos. Si nunca ha sido limpiado, pues tienen que empezar a hacer la limpieza hoja por hoja, programándola de repente una vez al año, quizá, ¿no? Si es que nunca se ha hecho. Profesora, Sí, dígame. disculpe, entonces eso ya nosotros lo... Sí, entonces me refiero, o sea, entonces eso ya lo manejamos nosotros, en este caso como un cronograma anual, algo así, ¿no? Por lo que le entiendo. Claro, es que mire, va a depender mucho. Yo le diría por lo menos una vez al año, pero si es que se Mm. demoran tanto para limpiar una vez y de repente, no sé, pasa un año y ya tienen que volver, o sea, hacerlo porque no, ni siquiera terminan con un grupo, porque es tanta Ah. la demanda. Claro, a veces es así, a veces las limpiezas demoran muchísimo. Por ejemplo, en el archivo donde yo estoy, Ujú. solamente las señoras de limpieza, bueno, limpian las cajas, ¿no? Pero los documentos internamente, por ejemplo, no los que son los libros, esos no, pues No. no he tenido, por lo que también cuando lo hemos trabajado, están todos empolvados, pues no tiene un proceso de conservación o de limpieza, ¿no? Que se le haya hecho. Claro, no, el personal de limpieza limpia, como les decía la clase pasada, todo lo que es la sala, ¿no? O sea, paredes, techo, todo eso, piso, ventanas, puertas y lo que es hasta mobiliario de repente en algún momento, pero no más. Lo que es los expedientes, libros, todos los documentos, eso debería ir por cuenta de ustedes o un personal que esté capacitado para eso, para saber cuál es el nivel de deterioro, para saber qué superficies debe o no debe limpiar. En el caso de los cueros, cómo definir hasta aquí nada más y todo eso, esos criterios que debe tener. Entonces el tiempo dice dependerá de mi archivo y el contexto. Mire, debería ser, como les digo, programada una vez al año, pero mm, muchas veces no se va a poder. O sea, la recomendación sería esa, una vez al año, como un mantenimiento de que todo va a estar bien, ¿no? Pero quizá por la cantidad de documentos que hay y el poco personal no va a ser posible. Entonces, de todas maneras, colocar la referencia de bibliografía que nos diga que nos dé esa recomendación y decir que, pero bueno, por la cantidad que se tiene, se va a hacer un programa de, no sé, una vez cada 2 años, aunque sea, o cada año y medio, qué sé yo, porque han visto que no se dan abasto o se va a empezar con tal grupo, qué sé yo, o sea, es cuestión ya de gestionar las limpiezas, ¿ya? Em, y bueno, les hablaba también de la diferencia entonces de estas paletas que son cosidas más bien, acá ven la costura, y las otras que tienen elementos metálicos, ¿no? Esa diferencia. Luego, pero no por eso no se malogra. Miren lo que sucedió con esta. Esta tiene esta mancha porque, bueno, la dejé mojada porque se lavan, ¿no? Tiene uno que lavarlas. Cada vez que realiza la limpieza, tiene que lavarlos bien yo lo lavo con jabón de pH neutro y lo dejo secando. Y no sé cómo así, lo debo haber dejado con más cosas, no recuerdo la verdad cómo pasó, pero solo ya recuerdo tenerla así, ¿no? Y bueno, y la dejé como muestra de que sí, se quedó el hongo y lo desinfecté y todo, ¿no? Pero queda la mancha, pues, ¿no? Ahí quedó la mancha. Así es que sí, también como material orgánico, si es que no hay ventilación, se puede malograr. Así es que nada es infalible, ¿no? Y bueno, la dejé, como les digo, para muestra y utilizo, bueno, las otras, pero y dándoles una limpieza siempre, ¿no? Ya de estas les decía, y de estas esta me queda como también igual como para enseñarles que
de todas maneras, se corroe, ¿no? Se oxida. ¿Qué más? Les comentaba también sobre las esponjas. Las esponjas de las que nos hablan en la bibliografía son esponjas que vienen de España, de otros ámbitos, y que son esponjas de látex y que tienen unos microporos. Lo que encontramos acá como esponjas de látex son estas, estas esponjitas para el cutis y que, si ustedes se dan cuenta, son esponjitas bastante suaves y que tiene bastantes poritos. Entonces, uno arrastra con esto, puede usarlos para las cubiertas. El polvo ya no se disemina entonces, sino lo atrapa esto, ¿no? Y puedo, dependiendo del estado de conservación, otra vez, dependiendo del estado de conservación en el que está, yo puedo decidir realizar mi limpieza también de esta forma, de las cubiertas, ¿ya? Y bueno, porque la cubierta está en buen estado y me lo permite. Yo lo estoy levantando para que lo vean en la cámara, no es que se trabaje de esa forma, ¿no? Ya lo colocan acá. Sí se ve. Lo van limpiando, bueno, por un lado, por otro. Acá en este. Se pueden lavar. Esa es la ventaja, que se pueden lavar. Si encuentra más grande, mucho mejor. Más grandecita. Hay también más grandecitas. Lo que se puede, yo compro estos como tipo frasco que tienen varias y lo bueno es que, como les digo, se puede lavar luego de varios usos. Estos van a absorber el polvo, lo van a atrapar hasta que ya luego se saturan. Uno los mete a lavar también igual con jabón de pH neutro, los lava bien enjuagaditos, los deja secando y una vez que estén bien secos los vuelve a utilizar. Así es que por eso yo suelo tener un frasquito, bueno, acá no lo tengo, como les digo, yo lo llevo por todos lados y suelo tener varias y las voy cambiando. Esto también funciona de estos tipos de otras esponjas, también, pero no, como no son de látex, entonces no se pega el polvo allí, ¿no? Entonces nos funciona como que es un poco nada más, no absorbe tanto. En cambio, las de látex sí absorben muy bien el polvo. Luego, ¿qué más? Luego tenemos los borradores. Les decía de los borradores. ¿Estamos bien con la hora? No, ya me pasé creo en la hora. Los borradores tenemos de diferentes tipos de borradores, algunos más suaves, algunos menos suaves. Lo que podemos hacer es rallarlos con un rallador de queso, un rallador pequeño, tener uno de estos borradores de pH neutro, rallarlo y así hacemos nuestro polvo de rallar, viruta de borrador. Esta que funcionaría para algunas, de repente tenemos de repente acá mucha suciedad, quizá en esta hoja, no para todo, sino en esta hoja quizá tenemos mucha suciedad, bueno, colocamos nuestra viruta de borrador y con nuestras manos ejercemos una fricción para todo. Así avanzamos rápido y hacemos una fricción pareja. Miren cómo de lo que estaba blanco el polvo se volvió negro rápidamente. Bueno, acá he usado un poquito nada más, imagínense ya. Claro, más sería mucho mejor colocar más. Luego, la acción combinada, les decía, con la brocha suave. En este caso. Ven, si es que yo no limpio este lado, me va a quedar ese polvo atrapado
en el lomo. Eso es lo que les comentaba. Por eso es que siempre utilizamos de pH neutro, porque cuando no son de pH neutro y se quedara ahí atrapado, pues me puede ocasionar otras reacciones, ¿ya? Bueno, la próxima clase seguimos viendo un poquito más de esto. Sé que tienen otra clase. Nos vemos entonces. Ahora, profesora, Y dígame. sí, me llamó la atención lo de la esponjita. ¿Y en dónde se consigue ese tipo de esponjita? Mira, estas pequeñas que son para uso del cutis, los venden en el centro, por ejemplo, donde venden cosas de cosméticos. Yo lo he encontrado, ¿sabes dónde? En Inambari. En Inambari hay bastantes que venden cosas para la cara, para cremas, ¿Y, cosas y así. cómo se pide? ¿Cómo se pide esa Esponjitas faciales. esponjitas faciales? ¿Son como desmaquillantes, algo así? Ajá, sí, como de maquillante. Sí. Ah, ya. Son de látex bien suaves y bueno, hay unas redondas también, pero estas que son, ¿Esos que parecen huevitos? Sí, son esos para ponerse base, Daniel. sí, Ya, ya, o ya, sea, ya, de los que ya. Ese parecen para como maquillaje. huevitos, lo que pasa con lo del huevito es que como no es plano, no puede arrastrar bien. Entonces, Claro. claro, tendría que ser así de más Ajá. plano. Esas Claro. esponjitas mayormente son para la base, ¿no, Miss? Yo he visto, pues, ¿no? Sí, Como medias, parecen Y medias para polvos. mojaditas, así, pero no son no, no son mojadas, algo ¿ah? así. No, Sí, no, sí, o sea, la sensación pareciera ya. como que, ¿no? Su material, pero no es mojado, pues. Claro, Claro, claro. me refiero al material. Sí, Claro, el Como de parecería material. porque de goma, algo todas así. maneras es diferente esta esponja, se refiere ella, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, claro, sí, sí, ahí está la diferencia. Sí, Ya, entonces sí se pide. sí, Este, son esponjas de Mire, látex. Claro, las hay una que, esponja, profesora, que es amarilla. Esa amarilla sí es tosca, no es suave. no, no, esas no. Tienen que ser de látex. Estas esponjas no son de látex, son de espuma, son sí. Sí, diferentes. hay las de espuma. Ajá. Ajá, Esas son son, diferentes. Estas no. esas raspan. Estas no, porque Claro. además tampoco no contienen bien el polvo. Así es que estos absorben la humedad. Tienen otras propiedades, ¿ya? En cambio, esta sí, en los pequeños huequitos que tiene, te va a quedar el polvo y te va a ayudar bastante. Y es Mm. suave. Como es para el rostro, es suave y no genera ningún tipo Y, y, de fricción. Ajá. y profesora, justo cuando estaba viendo la forma en cómo utilizar las virutas del borrador, ¿esa acción se hace con las manos desnudas o con guantes? Mira, si es que tu soporte lo permite, por ejemplo, yo podría hacerlo acá con guante, porque está en buen estado, porque es cartulina, porque yo veo que me va a aguantar mi limpieza y sin ningún problema puedo agarrar el guante porque me estoy protegiendo y está bien, lo hago. Pero si Ujú. es que yo lo que voy a limpiar, por ejemplo, es mira, mira esto, cómo es, Ah, ¿no? O sea, ya acá ya de por sí acá no es ese tipo de limpieza, es otro, que ya también la próxima clase les voy a enseñar también. No, pero tenemos clase de desinfección todavía a fin de mes. Todavía tenemos la desinfección por otro lado. Pero bueno, si acá yo quisiera limpiar acá, esto lo haría con mi mano porque necesitaría, bueno, acá no, acá todavía está todavía, creo. Bueno, donde no tenga microorganismos, ¿no? Que yo esté segura de que no tenga microorganismos, pero que mi hoja, pues no es tan resistente, quizá, que yo necesito saber qué nivel de fricción le voy a dar, qué fuerza le voy a dar y que de repente no me va a permitir el guante, no me va a permitir sentir eso. Entonces, con la mano lavadita, lo hago y luego igual me lavo la mano, o sea, después de la limpieza, ¿ya? el movimiento tiene que ser circular hacia afuera, hacia adentro, ¿cómo lo hago? Eso no lo entendí, no lo escuché. Ya, mira, dependiendo, ponemos acá toda la viruta. La próxima clase de todas Ujú. maneras lo hacemos. Ya voy a traer mis cosas de donde las he dejado
y lo hacemos. Y los movimientos tienen que ver con dónde estamos viendo que se está posicionando más la mancha o la suciedad, ¿no? Si yo veo que Ujú. se concentra más en esta zona, bueno, esta zona haré algo grande, algo de una limpieza rápida, pero de repente un poquito más de fuerza y un poquito más concentrado, me concentraré en esta zona, ¿no? Y, Mm, bueno, y luego, como les digo, con el uso combinado de la brocha, arrastraré todo para afuera. De acá de en medio para afuera, de en medio para afuera, de en medio para los lados, todo siempre para afuera. ya. ¿Ya? Ya lo vamos a ver, como les digo, mejor la próxima clase, porque nos ha quedado un poco corto y Corto. en otra clase. Profesora, una Sí. consulta. Le pregunté sobre las marcas de las brochas. ¿Hay una marca en particular? Ah, ya, no, ay, no te leí esa. Ya. Perdón, Mira, recién puedo prender mi micro, profesora. sí, discúlpame, no vi Que esa. para la próxima clase, eh, profesora, no se Mira, preocupe. mira, esta Dime. marca es Sinoart. Esta venden ¿Y acá. se piden solo como brochas o algo Brocha- específico? ¿Sabes cómo? Estas como brochas japonesas, le dicen. Mm, Brochas japonesas. Ajá, brochas japonesas, le dicen. Y acá le pone con Sinoart, ahí las encuentran así. correcto. También en el centro de Lima, ¿verdad? Sí, en el centro de Lima, en cualquiera de las casas que venden artículos de arte, Marlene, Yo esas brochitas, bueno, similar a eso he visto en el Dollar City. No sé si también puede ser, y también sus pelitos son bien suavecitos, ¿no? a ver, tómale foto. No he visto en el Dollar City. Buena voz. Yo cuando me dé una vueltita le voy a tomar foto A y le ver, voy tómale a foto. mostrar. Ya. Yo en el Ya, Dollar bueno. City lo que conseguí fue esta, por ejemplo. Estas que son bien suavecitas, las conseguí Ajá. en el Dollar City. Esta. Miren, y son de sintéticas, pero bien suavecitas. Y me han funcionado bastante bien. Me sirven bastante bien Ok, para como les digo, los cantos, ¿no? Los cortes. ¿Ya? ok, profesora. Bien, chicos, la próxima clase seguimos con la limpieza. Ok, profesora, gracias. Gracias a Hasta luego, ustedes, nos vemos. profesora. Gracias Gracias. por la clase, Recording profesora. Buenas stopped. noches. Gracias a ustedes. Profesora, disculpe, a Barrientos al Sol me puso en la lista, Miss, disculpe. Ah, Yo no, ingresé, creo, 10 minutos después. ya. Por A ver, favor. felizmente no la he cerrado todavía. Ya, todos están. Ay, Muy bien. sí, Miss, disculpe. Muy bien. Listo, Ya, ¿no? ya, Miss, gracias. Hasta luego, nos Ay, vemos. bien, Hasta nos el jueves. vemos. Hasta luego, chicos. Cuídese, hasta luego.